Hola, buenos días a todos. Soy Héctor Álvarez García, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla, y voy a presentar la comunicación titulada La educación inclusiva en España. La educación inclusiva gravita sobre la diferencia. La inclusión es transversal, esto es, las políticas inclusivas abarcan todos los ámbitos y espacios de la sociedad. Es una filosofía, una forma de entender el mundo. La educación inclusiva no es una aspiración que se refiera exclusivamente a una determinada población escolar, en particular a los estudiantes en situación de discapacidad o con dificultades en su aprendizaje de distinta índole. Se trata de una meta que quiere ayudar a transformar los sistemas educativos para que todo el alumnado, sin restricciones, limitaciones ni eufemismos respecto a ese todos, tenga oportunidades equiparables y de calidad para el desarrollo pleno de su personalidad, fin último de todos los sistemas educativos. Pero es evidente al mismo tiempo que el alumnado con necesidades de apoyo educativo específicas está en mayor riesgo de segregación, marginación o fracaso escolar, y por ello es justo prestar especial atención a que sus derechos no queden relegados. Siguiendo a Ainscow, las características de la educación inclusiva son las siguientes. En primer lugar, la inclusión es un proceso, es decir, no se trata simplemente de una cuestión de fijación y logro de determinados objetivos y asunto terminado. En la práctica, la labor nunca finaliza. La inclusión debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a convivir con las diferencias y de aprender a aprender de la diferencia. De este modo, la diferencia es un factor más positivo y un estímulo para el aprendizaje de todos. En segundo lugar, la inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. En consecuencia, supone la recopilación y evaluación de información de fuentes muy diversas con el objeto de planificar mejoras en políticas y prácticas inclusivas. Se trata de utilizar la información adquirida para estimular la creatividad y la resolución de problemas. Y en tercer lugar, la inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos. Asistencia se refiere al lugar en donde los alumnos aprenden, al porcentaje de presencia y a la puntualidad. Participación hace referencia a la calidad de la experiencia de los alumnos cuando se encuentran en la escuela y por tanto incluye inevitablemente la opinión de los propios estudiantes. Y rendimiento se refiere a los resultados escolares de los alumnos a lo largo del programa escolar, no solo los resultados de los exámenes. La educación inclusiva consiste, en cuanto a los alumnos con discapacidad, en un conjunto de concretas medidas aplicadas para lograr que sea efectiva la regla general, la integración en aulas ordinarias sin perjuicio de atender a las necesidades especiales de estos alumnos. Por contra, la excepción sería la integración en un centro de educación especial. El sistema de enseñanza español tiene una ordenación tripartita, a saber, general, combinada y especial. La general, a su vez, se clasifica en dos. El centro ordinario, que conforma un contexto educativo en el que las necesidades de los alumnos pueden ser satisfechas mediante la práctica educativa y los recursos habituales del centro, desde una planificación de apoyos ordinarios de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje para aquellos alumnos que padezcan trastornos en el aprendizaje y o en el lenguaje. Aquí conviven alumnos sin discapacidades con otros que tienen dislexia, discalculia, disgrafía o síndrome de Down. Y en segundo lugar, el Centro Ordinario de Escolarización Preferente, que tiene por objeto facilitar a los alumnos con discapacidad auditiva, motora y trastornos generalizados del desarrollo poder seguir el currículo ordinario, desde una oferta de recursos específicos y una planificación de apoyos extensos y generalizados, armonizando la mejora de la atención educativa con la rentabilidad de recursos especializados que no pueden implantar en todos aquellos municipios de la región donde un alumno los necesite. Bien, vamos a analizar cada uno de estos tres centros de escolarización preferente. En primer lugar, el destinado a las discapacidades auditivas. La escolarización del alumnado con discapacidad auditiva tiende a desarrollarse comúnmente en los centros educativos ordinarios gracias a la generalización de los implantes cocleares y la adjudicación de sus correspondientes dispositivos de frecuencia modulada. Estos centros ordinarios constan de asesoramiento técnico especializado del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de discapacidad auditiva, asesores sordos, especialistas en lengua de signos y maestros de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. La convivencia en el aula convencional de los alumnos con discapacidad auditiva se articula mediante la presencia de un profesor
que domina el lenguaje de signos y la enseñanza de este idioma a todos los alumnos que no tienen esa discapacidad como un elemento enriquecedor de la experiencia educativa y vínculo comunicativo que afianza la inclusión. En segundo lugar, los centros de escolarización preferente para discapacidades motoras. Los alumnos con discapacidades educativas especiales derivadas de una pérdida o desviación significativa de las funciones neuroesqueléticas y relacionadas con el movimiento. Los profesores de estos centros asesoran sobre los apoyos técnicos y tecnológicos que los alumnos con este tipo de discapacidad necesitan para el acceso al currículo escolar, la información y la comunicación. Estos centros escolásticos, en los que conviven alumnos con y sin discapacidad motora, disponen de profesores especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, además de técnicos educativos, fisioterapeutas y graduados universitarios en enfermería. Y en tercer lugar, los centros de escolarización preferente para trastornos generalizados del desarrollo. En estos centros ordinarios, los alumnos que padecen trastornos del espectro autista están matriculados en un aula ordinaria del centro y participan en aquellas actividades en las que se puedan integrar, tanto a nivel social como a nivel académico, con el resto de los compañeros. La distribución del tiempo de permanencia en ambos espacios, aula de apoyo y el aula ordinaria, es definida para cada alumno en función de sus posibilidades, con el objetivo de ir aumentando su permanencia en el aula de referencia. En términos generales, se busca que el alumno permanezca en el aula de referencia entre un tercio y la mitad del tiempo lectivo semanal y que el resto del tiempo esté atendido desde el aula de apoyo. La escolarización combinada, por su parte, alterna la escolarización entre un centro ordinario y un centro de educación especial, desarrollando actividades en uno u otro centro en función de las necesidades del alumnado. Los objetivos educativos y curriculares están definidos dentro de la escolarización en educación especial, pero cuenta con las ventajas de objetivos específicos encaminados a la inclusión y la funcionalidad de los aprendizajes en un contexto educativo ordinario. Además, es una modalidad de escolarización temporal y revisable, lo cual propicia el cambio de un centro de educación especial a un centro ordinario o viceversa. Los centros educativos especiales, finalmente, acogen al alumnado con grandes y permanentes necesidades de apoyo, las cuales no pueden ser cubiertas en los centros ordinarios por razones operativas y de gasto público en medios materiales y humanos. Las etapas educativas abarcan desde la educación infantil especial de 1 a 5 años, enseñanza básica obligatoria de 6 a 18 años y programas de transición a la vida adulta de 17 a 21 años. Durante estas etapas se prestan un conjunto de servicios, recursos y medidas diferentes y no generalizables al centro ordinario. Además, los centros de educación especial cuentan con profesionales del ámbito educativo, tales como profesores de educación especial, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, etcétera. Pero también hay profesionales del ámbito de la salud, como logopedas y fisioterapeutas, psicólogos y psicomotricistas. Muchas gracias y un cordial saludo.